Señores, muy buenos días, bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Esto es su programa Conócete a ti mismo a través del 580, amplitud modulada para toda nuestra linda y hermosa Guatemala. Estamos en el www.radioprogresoguatemala.com, en facebook.com/Radio Progreso. Su servidor y amigo Fernando Andrino estará con ustedes en la conducción. Los panelistas están ya listos para poder dar sus comentarios en esta hora y media que se tendrá a través de su programa Conócete a ti mismo a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Una vez más nos sintonizan. Este es su programa Conócete a ti mismo, que una vez más llega a sus hogares gracias al patrocinio de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. En esta mañana de domingo 8 de junio del año 2014, era vulgar, un tanto lluviosa acá en el valle de la capital de Guatemala. Me acompañan en cabina Hidalgo William Maldonado, Rolando Alpán Oliva y quien les habla, José Benjamín García Ramírez, quienes tendremos el gusto de platicar la segunda parte y final de un tema sumamente interesante, como todos los tratados, titulado Antesala al Cataclismo. Antes de iniciar esa segunda parte y final, importante es hacer un compendio, un resumen, a manera de recordatorio de lo que tratamos en aquella primera parte que se desarrolló precisamente el mes pasado, el 11 de mayo. Para quienes no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos y para quienes sí lo hicieron, importante es plantear cómo se define un cataclismo. Y platicábamos en aquella ocasión que no es más que una catástrofe dentro del orden geológico atmosférico producida por agua o cualquier otro tipo de fenómeno. Asimismo también se daba otra definición de lo que es un cataclismo. Se mencionaba que es un trastorno dentro del orden político y social. También platicábamos que dicho tema no lo trataríamos como dentro del orden religioso que normalmente lo manejan, es decir, dentro de lo que es el apocalipsis o fin de mundo, sino que dentro de lo que es un orden natural de acontecimientos que la historia nos ha dejado legados importantes de conocimiento, en donde se nota que siempre ha habido fenómenos y hechos relacionados con cataclismos. Asimismo también platicábamos el hecho de cómo se demuestra con hechos lo que el maestro menciona en sus obras cuando dice literalmente que las ciencias son las hijas predilectas del espiritismo, porque éstas ayudan, promueven la confirmación de los hechos que indudablemente se comprueban. De esta cuenta es que cuando hablamos de cataclismo tenemos que traer a colación ciencias que son específicamente para el estudio de la geología, la astronomía, la vulcanología y otras, que indudablemente pues ayudan a confirmar tanto los textos de estudio de la escuela como también los hechos que se acontecen a nivel social geológico. Hablábamos también que como consecuencia de no tomar dentro del orden religioso este asunto del cataclismo, lo vemos como un hecho en el cual aún dentro de las mismas ciencias se han dado personas, se han desarrollado personas las cuales han venido a
coadyuvar a poder comprender tantas cosas. Hablemos de aquella palabra que ha sido muy utilizada dentro del orden religioso. Y me refiero a la palabra profeta. Cuando encontramos la definición de lo que es un profeta, no es más que una persona que comprueba por señales o hechos un acontecimiento futuro o de actualidad. Es decir, un profeta es entonces un vidente, una persona que visualiza un hecho, y eso entonces nos lleva a la conclusión de que en las ciencias se han dado este tipo de personajes que han logrado hasta poder mencionar con una diferencia relativamente corta de segundos o quizás de minutos algún acontecimiento. Cuando nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que pasará un cometa, alguna partícula que viene bregando, viajando en el infinito universo y que va a pasar, óigase bien, a determinada hora por determinada parte de la Tierra, los científicos logran definir a ciencia cierta ese acontecimiento, y efectivamente se da. Asimismo también, recuerdo yo, hace algunos años se dio un eclipse total acá en esta área de América, y se logró definir la hora exacta, el tiempo exacto que iba a estar el fenómeno, es decir, el eclipse total, y que todo iba a estar prácticamente como que fuera de noche. Y efectivamente se dio. A eso entonces podremos tipificar como profeta, como vidente. Después entonces de hacer este pequeño preámbulo para entrar ya entonces a esa segunda parte, le cedo la palabra a William para que él también mencione tierra, algo que sucedió precisamente hace algún tiempo y de unas científicas rusas, ¿no, William? Sí, como estamos en la etapa de los antecedentes referidos en el programa anterior con relación a ese gran cataclismo, hicimos ver en aquella oportunidad la opinión y conclusión a que llegaron 3 científicas rusas que leyeron a través de los pictogramas existentes en todas las ruinas, por decirlo así, de piedra que existen en el planeta, entre ellas Machu Picchu, las pirámides del Sol y la Luna en México, Tikal en Guatemala, en fin, una serie de, bueno, y no digamos las pirámides de Egipto. Allí estas hermanas rusas, y que vale la pena decir sus nombres porque es de suyo muy grandioso lo que ellas aportaron, Marina Popovich, Victoria Popova y Lidia Adrianova. Ellas, a través de esos análisis, estudios y razonamientos de los pictogramas, lograron establecer mensajes de seres extraterrestres esculpidos precisamente en esos monumentos de piedra. Llegaron a establecer de que tiene que haber unos 3 pre-cataclismos antes de llegar a un gran cataclismo
que está vaticinado y que es el punto medular de este programa. También hablamos en esa ocasión, en ese programa, en la primera parte de este tema, de la antesala del cataclismo, lo relacionado con el cinturón de fuego que existe, porque está probado científicamente. Y precisamente hace como unos 15 días salió en la prensa libre, y valga pero no es nuestra intención, porque ahí salió precisamente en gráficas de suyo muy elocuentes, de ese cinturón de fuego que existe en todas las costas de la Tierra, que inunda, digamos, el Océano Pacífico. En todo ese contorno está el cinturón de fuego en el fondo del mar, del Océano Pacífico. Y eso es científico, y usted lo puede traer en su computadora, internet, simplemente con buscar cinturón de fuego, y ahí va a encontrar usted, amable radio oyente, o mejor dicho, oyente, porque ya no solo la radio nos está prestando este vehículo de comunicación, sino también el internet y en otros aspectos. Hablábamos también de la historia que el maestro Platón describió en lo que se refiere a la Atlántida, y a ese respecto pues vamos a escuchar a Rolando Altán. Sí, efectivamente, William, solo quisiera antes concluir mencionando que también en el programa anterior se platicaba relacionado a que la Tierra siempre ha estado en un constante movimiento, como tú bien lo confirmabas, a través de las ciencias y el conocimiento que uno va adquiriendo, y que pues efectivamente también salía a colación que hay tantos volcanes activos alrededor del mundo. Exactamente. Volcanes en América del Norte. Podríamos decir que es un cinturón de fuego visible, ¿verdad? Exactamente, volcanes en el Océano Pacífico, que sería largo enumerar cada uno, aquí tenemos el listado. Volcanes activos en América Central y el Caribe, volcanes activos también en África y el Océano Índico, también en América del Sur, y por supuesto, no digamos en Argentina. Entonces, eso pues nos lleva prácticamente a tener una idea concreta del hecho de que siempre la Tierra ha estado en constante movimiento, en constante modificación. Y recuerdo que tú, William, mencionabas en el programa anterior el hecho del famosísimo hundimiento de la Atlántida, ¿verdad? Exactamente, y eso se refirió Platón, uno de los maestros de los 29 misioneros, que vino precisamente a describir algo que se relaciona con la Atlántida. Y a ese respecto, pues el hermano Altán aquí presente nos va a hablar algo relacionado con eso, no solo eso, sino también otros aspectos que tienen que ver con los antecedentes del programa anterior. Altán. Gracias, hermanos. Vamos a seguir, como decían los hermanos, con la secuencia de la lección anterior a esta. Para eso traemos nosotros grabado en nuestras mentes, en nuestras almas, el aquello de detallar realmente lo que es el cataclismo. Por ejemplo, yo diría el cataclismo, y es tiempo ya de justificar que por los efectos se conozca la causa, y es el caso de comprender lo que realmente es un cataclismo geológico. En nuestra participación del programa anterior pasado se expuso qué era lo que acontecía en la antesala de dicho fenómeno, como son los terremotos, maremotos, diluvios de grandes magnitudes, ciclones, tornados, tsunamis,
hundimientos de tierra, desbordes de ríos, desprendimientos de tierra. Los que habitaban esos terrenos y hace muchos siglos atrás, el hundimiento del continente de la Atlántida, que según se explica en forma detallada la razón y causa de dicho fenómeno, y sea esto por el contexto del espiritismo Luz y Verdad, el del libro Conócete a ti mismo y otros de la M de la Q. Científicamente se ha estudiado y comprobado que este acontecimiento se debe a un desprendimiento. Es un hecho dado a los estudios realizados por la NASA y otras entidades mundiales que utilizan aparatos de ondas magnéticas que determinan el porqué de ello, pero desafortunadamente no se da cabida al espíritu, pues si se uniesen los dos polos de inmediato se haría la luz, claro. Está también que de nuestro mundo tierra, la humanidad que lo habitamos es un tanto dado al fanatismo de las creencias dogmáticas, sistemáticas y religiosas que se estancan por nuestra ignorancia en el proceso de la verdad, y los que saben de dicho fenómeno y por qué de ellos se escudan en la mentira sin piedad de la desaparición del mundo y toda clase de movientes y semovientes que aquí estamos. Bien, en esta mañana, ecuánimemente unidos y en un solo querer, trataremos de exponer, los hermanos aquí participantes, dicho tema, pero ya en forma metafísica, que es el objetivo primordial y principal de esta subcátedra regional guatemalteca, Conócete a ti mismo, y con el aporte de todos y cada uno de vosotros, hermanos radioescuchas, basados en el tema, el cataclismo siempre, ¿verdad? Sabiendo que la unión hace la fuerza y que la determinación que deba tomar cada uno para esperar dicho acontecer, y es de todos espíritu estudioso, que no se cree que quien a su vez, analizando todo lo que ya ha sucedido, saca sus conclusiones y emite fallas o fallos que darán según su razón la respuesta, el porqué de los fenómenos emitidos por la madre naturaleza, que son la secuencia de todos los desórdenes psíquicos que prevalecen en nuestro planeta Tierra. Empecemos entonces con nuestro amenizado programa, no sin antes transcribir el pensamiento razonado y que explica lo que es el cataclismo y sus consecuencias, y dice así: el mundo está sufriendo un proceso de transformación por la nueva fuerza positiva que está llegando, y la Tierra va a tener un segundo y último parto y tendremos otra luna. La Tierra, todo se está conmoviendo como todo organismo de la madre cuando va a tener un hijo. Llegará un terremoto grandísimo como nunca vieron los hombres desde que están en la Tierra, y nadie sabrá dónde estaban las fronteras, y ni un solo átomo quedará aquí que no sea homogéneo a la nueva fuerza de electricidad que va a llegar. Todo este trabajo es del enviado, el anticristo, y así como el pez no vive fuera del agua, no quedará nada que estorbe al nuevo régimen. Todo el proceso es en justicia y sin venganza. Es el premio de padre para sus hijos de este mundo que en voluntad acataron su ley. Señalados están los territorios que habrán de quedar en el sueño de sus recuerdos, y todos los que habrán de salir de la tierra como escoria sin valor para el hombre. También donde las nuevas tierras surgirán para no oír más de guerra ni de ansias de muerte. La ley sacará lo que debe salvarse de la hecatombe, y América les dará asiento y fraternidad, unos más, otros menos, pero todos los continentes perderán algunos de sus pueblos, unos por subversión
y otros pasarán a formar parte de la nueva luna. He ahí un pequeño aporte para el entendimiento de todos y cada uno de los racionalistas, espiritistas de nuestro programa, que domingo a domingo le llega, y se trató de explicar realmente lo que es el cataclismo, pero no queda ahí. Seguimos adelante, hermanos, porque este es un estudio realmente valioso que tendremos que ir explicando paso a paso y poco a poco, a nuestro entender y razón, y con la voluntad y razón de ustedes también, amados hermanos, participación en ello, para que logremos situarnos en el lugar que realmente necesitamos situarnos, de lo que es realmente el cataclismo. Gracias, Rolando. Efectivamente, interesante tu exposición, y tratando de ir ya avanzando un poquitito en base a alguna parte de lo que tú mencionabas, Rolando, relacionado a la diferencia que hay en cuanto a el trato del tema, el desarrollo del mismo, con relación a lo que hemos estado platicando, es decir, hechos concretos y científicos, que obviamente de una manera somera, un tanto superficial, por cuanto a que mucho tiempo se llevaría el recopilar tanta información y meternos única y exclusivamente a una rama de la ciencia. Sin embargo, la característica típica, y quisiera ser enfático en esto, principalmente de la escuela, es el orden puramente metafísico, cómo se fusiona con lo físico. Y eso tú lo exponías, Rolando, y efectivamente de ahí quiero partir. Cómo nosotros, como estudiantes de espiritismo, luz y verdad, que importante es decirlo, principalmente para aquel oyente que por vez primera nos sintoniza, no es adivinanza, curandería, superchería, ni nada por el estilo el estudio del espiritismo, luz y verdad, sino que es el conocimiento que se pueda ir adquiriendo en la medida que vamos estudiando las obras que el maestro fundador de la escuela, Joaquín Trincao Mateo, nos legó. Y esto naturalmente alimentado por todas las ciencias. Ese es entonces el espiritismo, luz y verdad, no aquel concepto equivocado que aún lamentablemente se maneja dentro de la sociedad, porque en muchos lugares aún la misma prensa tiene tergiversado el concepto de espiritismo, y nosotros tenemos el derecho, el compromiso de hacer hincapié hasta la saciedad que espiritismo no es el criterio que se tiene aún dentro de los diccionarios de la Real Academia Española. Pero bien, volviendo entonces al tema, ¿cómo podemos ir fusionando lo metafísico con lo físico? Recuerdo yo que en el programa anterior se daba lectura literalmente a lo que los espíritus naturales y elementales, específicamente en el libro Conócete a ti mismo, menciona el maestro, de que menciona que hasta en un momento determinado la hora exacta de los cataclismos como que ya está predicha, como que ya está en qué momento determinado se va a llevar a cabo un cataclismo. Entonces aquí es donde entra el diálogo, el conversatorio, William, Rolando, sí. En cuanto a cómo lo ves tú. ¿Será que hay alguna injerencia de la familia terrícola, del espíritu humano, que de alguna manera pudiera trastornar ese tipo de acontecimientos? No olvidemos que cataclismo está definido como una alteración dentro del orden geológico, pero también dentro del orden social. ¿Por qué? Porque voy a traer dos puntitos a colación contemporáneos de hoy día. No sé si usted, oyente que nos sintoniza en algún país de América o del mundo, y no digamos los que estamos acá en este país de nombre Guatemala, pues no somos ignorantes de que precisamente mañana va a ser 8 días que pasó por acá, en este territorio, un fenómeno que no es nada nuevo, pero que indudablemente tenemos que tomar como referencia para poder ir tomando nociones de lo que es un cataclismo. Una tormenta que dejó pues prácticamente más de 100,000 damnificados, 5 personas desencarnadas allá por un departamento de nombre Huehuetenango, casi en el noroccidente de este país, y aparte que dejó una serie de secuelas. Eso indudablemente nos da la pauta
de un indicio de la magnitud que puede ser un cataclismo, porque llovieron, según datos proporcionados, pongámosle 40 horas en esas áreas del altiplano guatemalteco. Acá en Guatemala, pues yo recuerdo que empezó a llover como a las 3:30 de la madrugada y se fue mermando y el agua, y al fin se quitó como a eso de tal vez tipo 8 del 9 de la noche. Entonces veamos las consecuencias que provocó este fenómeno que realmente acaba de suceder hace 8 días. Va a ser, la pregunta es, y quisiera que me comentara William su punto de vista, permíteme, ¿qué pasó ahí? ¿Será que realmente fue un hecho que ya estaba prácticamente dentro del orden metafísico estipulado que tenía que suceder, o fue una consecuencia de la desobediencia del espíritu humano? Porque recordemos que ese tipo de fenómenos generalmente se va dando por el calentamiento global, y de eso hacíamos hincapié en el programa anterior, cómo el ser humano ha venido trastornando neciamente a través de la polución y tantas cosas que ha venido sucediendo. ¿Y será que es consecuencia entonces de nuestro mal proceder o del orden metafísico, que en todo caso el religioso le llama que es un castigo de Dios? Dice que ya él está cansado, que él pues prácticamente ya quiere darnos a notar que nos portemos bien. ¿Qué dices tú, William? Bueno, mira, José, está muy bien tu exposición y en torno de las consecuencias y efectos del cambio que se está operando paulatinamente en nuestro mundo. Pero para centrar un poquito más la cuestión puramente metafísica, se ha hablado mucho y está escrito en muchos textos e incluso en las Biblias la profecía de Juan el apóstol de Jesús en torno del famoso Apocalipsis, y también lo de precisamente del cataclismo, de que una parte de una estrella se va a impacto en la Tierra y que se va a llevar una 2/3 partes del planeta. En fin, disculpa William, sí. Entonces eso Pero, quiere decir de que aquí también adaptamos, porque yo me refería cuando hablaba de la palabra, de la definición de palabra profeta, que se adaptaba también al orden científico, pero aquí estamos hablando también al orden de personajes que desafortunadamente han sido utilizados por la religión como baluarte para tantas cosas, ¿verdad? Exactamente, y me refiero a esa profecía de Juan el apóstol, de Jesús, pero han habido cantidad de seres humanos dotados de facultades mediunímicas, ¿verdad? Y es digno y es elocuente mencionar a Miguel de Nostradamus. Este hermano clarividente nació en 1513 en el sur de Francia. Predijo muchos hechos futuros. ¿Por qué? Porque este hermano humano tenía esa gran facultad. Porque basta recordar que él escribió 10 tomos, todos relacionados con las famosas profecías de Nostradamus. Y voy a mencionar algunas, porque es de suyo muy importante saber. Predijo 15 años antes la independencia de los Estados Unidos. Predijo el nacimiento y ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. El nacimiento y ascenso al poder de Adolfo Hitler. La guerra civil española. El lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El asesinato de los hermanos Kennedy en los Estados Unidos. Y óigase bien, vaticinó el atentado de las Torres Gemelas. Esos son hechos que los tenemos recientemente contemporáneos, ¿verdad? Ocurridos. Y qué decir, también este maestro Nostradamus vaticinó la nueva era, que iba a estar entablada en el año 2002. ¿Qué les parece a ustedes, estudiantes racionalistas de esta escuela? Y eso lo vino a corroborar
el maestro Joaquín Trincado, fundador de la escuela. Ahora viene la pregunta, bueno, ¿y por qué estos hermanos humanos han tenido esa facultad, premonición, de predecir el futuro de esos hechos? He ahí la gran interrogante del por qué, y para adentrarnos en el tema metafísico. La escuela magnético-espiritual de la Común Universal tiene sus leyes, sus estatutos, sus reglamentos, y dentro de ellos está la Ley General de Mediunidades. ¿Y qué son las facultades mediunímicas? Ustedes, amables oyentes, estudiantes de la escuela, tienen dentro de su texto qué son esas facultades mediunímicas. Y refiere este artículo primero de esa ley, que son todos los fenómenos psíquicos que se manifiestan en la materia, específicamente en la materia humana. Aún inerte, dice, también. Ya sea por la comunicación medianímica, a través de un medium. Y ahí entramos ya. ¿Qué es un medium? ¿Y por qué esas facultades? ¿Por qué los espíritus libertos o incluso encarnados pueden comunicar a través de otro ser humano que tiene la facultad de prestar su materia, sus signos vitales, para que otro espíritu se encaje en aquel cuerpo y empiece a narrar y empiece a decir y a dar una cátedra? Eso, amables oyentes, es precisamente el estudio racional del espiritismo, luz y verdad. Pero la razón libre de prejuicio, de cualquier naturaleza que sea, esa razón tiene que ser la facultad impoluta, libre de cualquier problema, de cualquier traba. Entonces, ¿por qué estos seres humanos están dotados de esas facultades de premonición? Sencillamente porque irracionalmente nos lo explicamos, de que son espíritus elevados, son espíritus muy evolucionados en el amor, en la exposición y aplicación del amor en todos los órdenes de la vida. Por eso es que ellos tienen esas facultades. Y todos los seres humanos tenemos facultades, y también la facultad de la videncia, pero no desarrollada. En cambio, estos hermanos maestros de luz sí la tienen desarrollada, y han encarnado muchos en este planeta, y a ellos se debe que han vaticinado y han expuesto esas famosas profecías. Bueno, ¿y qué son las profecías? Antes de los acontecimientos, antes de que ocurran los hechos. Por supuesto que no solo la videncia existe como facultad mediunímica. Hay miles de facultades medianímicas, incluyendo nosotros que aplicamos las facultades medianímicas conquistadas en nuestra evolución espiritual. El hecho de que yo les esté hablando, mi voz, mi lenguaje, tal vez muy pobre todavía, pero es una facultad medianímica que conquistamos mucho tiempo. Recordemos cómo el ser humano empezó a comunicarse a través de los sonidos, a través de la imitación de las voces de los animales, de los océanos, de las cataratas, de los ríos, de las hormigas. Sinceramente, la evolución del ser humano tiene que alcanzar esas facultades desarrolladas
de las facultades medioanímicas. ¿Por qué? Porque ya se desarrolló en este planeta y se llegó a un juicio que concluyó el 5 de abril de 1912 y todavía las religiones lo están esperando. Ya fue juzgada la humanidad terrícola espiritualmente. No solo a los espíritus encarnados, sino a los libertos, donde la mayoría estableció el cumplimiento de la ley fundamental del universo, que es la ley de amor. Todo es amor en el universo. Efectivamente, William. Y tú mencionabas algo muy importante. Si bien es cierto, ¿cómo es posible que han existido, que se han dado en la historia de este mundo personajes que han logrado mencionar una serie de acontecimientos y que al tiempo han sido comprobados como hechos verdaderos? Llama poderosamente la atención porque no lo estamos viendo dentro del orden puramente físico. Y voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos para mi mayor entendimiento. Si a una casa o si a un vehículo no se le da mantenimiento, ¿qué le va a suceder a futuro? Pues obviamente se va a deteriorar y va a llegar un momento en donde pues se disgregue. Pero ahí lo estamos viendo dentro del orden puramente físico. Pero ¿qué sucede cuando vienen personas como en este caso Jesús, Isaías, Juan, Daniel y otros? Y tú mencionabas a Nostradamus, un personaje contemporáneo, que vienen y dicen una serie de acontecimientos, no dentro del orden puramente físico, sino del orden metafísico. Va a suceder tal y determinada cosa, y que al final se viene a comprobar. Ahí los libros del maestro nos dan grandes pautas de luz, naturalmente si está dentro de nuestra capacidad de poderla ver, poderla visualizar. Y yo recuerdo que hace algunos días precisamente se desarrollaba un tema tratado por el grupo número 1, titulado "La potencia del espíritu procede de su sabiduría". Y efectivamente se trataba de una manera tan especial, tan amplia, que ahí está prácticamente el punto de referencia, William, Rolando y por supuesto amable oyente, en cuanto a que esas facultades proceden de la sabiduría del espíritu, que se consigue únicamente a través del trabajo arduo, tesonero, óigase bien, de las infinitas existencias. Porque algo que hay que recalcar, que es uno de los fundamentos básicos, contundentes de la escuela, es que se le da cabida a la reencarnación del espíritu. No es una utopía, una quimera, sino es algo que verdaderamente es una ley universal, un hecho real de la vida. Pero bien, volviendo a encauzarnos al tema, y yo te preguntaba, William, ahondar un poquito. Yo te preguntaba, y era puntual y objetivo, William, en hacerte la pregunta. Realmente los acontecimientos que hoy día se suscitan y que están relacionadas con un cataclismo son producto de lo metafísico, de lo espiritual, que se dice así en este justo momento se va a dar, o hay injerencia, o hay manipulación, o hay, ¿qué te digo?, un trastorno que provoca el espíritu humano. ¿Tú qué piensas, William? Fíjate, hermano, que todos los hechos de los hombres tienen su parte los espíritus. Nosotros, los seres humanos, no nos manejamos solos. Tenemos una playa de hermanos espíritus encarnados y libertos que nos están intuyendo, nos están diciendo en el oído lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir,
Y nosotros, como todavía somos atrasaditos, no interpretamos, no los oímos, estamos metidos en un tonel de asfalto que no podemos salir de allí. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? La ignorancia. Las religiones, todas, absolutamente todas las religiones dogmáticas, que han amarrado el progreso de la humanidad y consecuentemente del espíritu humano encarnado en cada uno de los seres humanos. Y ahí tenemos que decirlo: hombre, conócete a ti mismo. En tus tres entidades de espíritu, alma y cuerpo. Ese es el verdadero conocimiento del ser humano de sí mismo. Conocer qué es el espíritu, que es el artífice de la creación, no solo este pequeño mundo, ni de las formas del cuerpo humano, de todo el universo. Entonces, conozcámonos a sí mismos, ahondemos en ese punto, pero naturalmente debemos de recordar que estamos viviendo en un mundo de expiación. La familia de espíritus de este planeta, aproximadamente 2 billones de espíritus, y apenas estamos encarnados como 7.000 millones o más, sufrió a través de 29 titanes, espíritus maestros de luz, desde Adán y Eva, que han venido encarnando y encarnando y encarnando y reencarnando en distintas partes del planeta para darnos luz a esta familia de espíritus del planeta Tierra. Y esos cambios, no solo dentro del espíritu humano terrícola, sino también en la parte geológica, tienen que ver los espíritus libertos de luz, maestros de otros planos, de otros planetas, que vienen gustosamente y amorosamente y racionalmente a prestar su concurso para que estos espíritus reacios, terrícolas, nos modifiquemos. Y este tema tan profundo, tan grande, la antesala del cataclismo, es ni más ni menos que prácticamente la conclusión de ese mare magnum de cosas que estos 29 titanes nos vinieron a enseñar. Y está pendiente ese gran trueno. Y hasta que en los 4 costados del planeta esté ardiendo a través del magma, entonces va a suceder ese gran trueno. Y así lo dice el espíritu de verdad, que administra 7,5 nebulosas, incluyendo la Vía Láctea, y donde este pequeño sistema planetario, allá en una esquina de la Vía Láctea, está girando vertiginosamente en el universo infinito. Hay mucho que decir. Efectivamente, William, y bien, realmente provoca el hecho de poder comentar respecto a si los acontecimientos que hoy día se experimentan y que se han experimentado en la historia de este mundo son realmente hechos que estaban ya escritos, llamémoslo, dentro del orden metafísico, o que ha habido injerencia dentro de lo que es el espíritu humano, en este caso la familia humana. Sé y entiendo que ningún espíritu puede actuar solo. Sin embargo, entra la interrogante: ¿en qué momento puede existir, en todo caso, el mérito para un espíritu? Es
decir, no se puede caer en un plan extremista de decir que si yo estoy actuando mal o si estoy actuando bien, es como consecuencia de la injerencia, de la intuición de los espíritus encarnados, desencarnados o en desdoblamiento. Tiene que haber un momento en el cual yo, como espíritu, decido qué hacer y qué no hacer. Pausa y volvemos. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Siga con nosotros. Bien, seguimos con la programación de Conócete a ti mismo. Estamos en Radio Progreso, la onda de la alegría, en el 580 amplitud modulada. Estamos para mandar un pequeño saludo a la gente que está conectado actualmente en el chat de la página www.radioprogresoguatemala.com, con Carlos Pérez desde Canadá, Enma Lozano desde Miami, el señor Hugo Álvarez, que es el director del programa. Está también Joen Martínez desde San Luis Potosí, México, Flora López desde Houston, Texas, Víctor José Topo desde Venezuela, Carlos Quidley y también Norma Sagrario desde Tamaulipas, México. Ellos están con nosotros y adicionalmente pues habrán aproximadamente entre 35 y 40 personas conectadas en el audio de la página principal y por supuesto en las redes sociales. Esto es en facebook.com/Radio Progreso y en la cuenta de Twitter como @Radio Progreso GT. Así que seguimos como siempre con la programación de Conócete a ti mismo. No olvide, oyente, que este programa, y específicamente para la región acá de la capital, va a ser desarrollado en nuestra aula de estudio Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, hoy por la tarde a partir de las 15 horas en adelante. La dirección es Segunda Calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat. Lleve identificación porque en la garita de seguridad pues se le va a solicitar y así podrá ingresar. Es totalmente gratuito, no se piden colectas de ningún tipo ni nada por el estilo. Va a ser un verdadero gusto el poderlo saludar por allá. Y quiero aclarar de que el estudio racional del espiritismo no es religión. Óigase bien, no es ninguna religión. Es racional. Su estudio, su análisis, su investigación. Porque el ser humano está dotado de la razón. Pero es una facultad del espíritu, del yo espíritu, encarnado en todos y cada uno de los seres humanos. Y cuando hay ataduras de esa facultad, lógicamente se agarran o se toman otros caminos equivocados. Pero la escuela magnético-espiritual de la Común Universal se distingue porque es filosófica y racional. Efectivamente, William. Tómelo muy en cuenta, amable oyente, porque va a ser un gusto el que usted pueda participar también activamente. Hay una gran diferencia con las religiones. Ahí prácticamente solo hablan los de la foto, los que prácticamente tienen privilegios. No, allá es una aula de estudio en donde usted puede participar activamente, comentar si le parece o no le parece algún criterio de alguien. Efectivamente, seguimos entonces con el programa Antesala al Cataclismo, parte número 2 y final. Y quisiera entonces ya entrar al otro puntito, que es, tomando como referencia la definición de lo que es un cataclismo, cuando se habla de el hecho de la geología activa, pero también se habla de la modificación, el trastorno dentro del orden social o político. Y quiero hacer hincapié en algo que yo estoy muy a la expectativa de poder ver qué es lo que realmente va a acontecer. Nadie es realmente ignorante de saber que estamos a pocos días, y valga la propaganda, decía William, de que se acontezca un hecho
que de verdad acapara la atención a nivel mundial. Me refiero al campeonato del mundo de fútbol. Estamos prácticamente a varios días, no le voy a preguntar a William ni a Fernando a qué equipo le va, porque ya me va a decir cuál. Argentina, bueno, estamos entonces en la misma sintonía. Y si no, pues que quede España, ¿va? Nuevamente. Ahí estás dándose un hecho que podríamos tipificar como algo relacionado con el cataclismo. Se está dando una especie de huelga en todos los medios ferroviarios, los trenes, etcétera, porque se menciona que en este país en el cual se va a desarrollar el mundial, que es Brasil, se está prácticamente haciendo gastos de verdad exageradísimos, mientras hay unas necesidades imperantes dentro de la sociedad. ¿Qué va a suceder tomando en cuenta que mucha gente que tiene los medios económicos para variar está pues ya viajando para ese país, si el transporte prácticamente va a estar paralizado? Ahí podríamos entonces tipificar como un hecho contundente de un cataclismo. Y salía la pregunta, William, que yo te hacía, que prácticamente pues la contestaba yo mismo. Los sindicatos están haciendo pues prácticamente una paralización de transporte. ¿Será que hay injerencia ahí de orden espiritual, como tú mencionabas, William? ¿O será que los que están ahí prácticamente están haciendo un estado de conciencia tal que dicen no es realmente cuerdo, no concuerda el hecho de que estén gastando millones de millones y nosotros estemos prácticamente en unas condiciones realmente precarias, en una quizás pobreza paupérrima? Es el estado del espíritu individual el que prácticamente provoca ese tipo de acontecimientos, porque alguien que no tenga un estado de conciencia no lo hace. Por eso yo hacía mención en que la verdadera potencia del espíritu es su sabiduría. Correcto. Es el conocimiento que pueda adquirir y notar la diferencia en lo que es bueno y no bueno. Porque el que no tiene conciencia puede tomar como algo prácticamente bueno lo que no es bueno. Y aquí se da un hecho, y quiero tomar un minutito en esto. Aquí en Guatemala ha habido un flagelo enorme de tipo social, y hay mucha gente de verdad que se presta a hacer las mentadas extorsiones. Y esta gente quiere adquirir bienes materiales de una manera fácil, sin trabajo, sin esfuerzo, sin sacrificio. Y precisamente por eso es que hacen las mentadas extorsiones. Pero ellos lo toman como un trabajo, como algo que prácticamente ellos hacen para subsistir. Veamos hasta qué grado se llega de distorsión de la verdad. ¿Será que hay realmente ahí un estado de conciencia que podría decirse que hace que sea un espíritu de relativamente sabiduría? No. Ahí está la evidencia. Pero volviendo al tema, ahí yo les planteé 2 ejemplos de lo que pueda darse un cataclismo. Pero por cuestión de tiempo, ahora vayamos, William, y hoy sí quisiera que me respondieras objetivamente, puntualmente. Mira, ¿qué es la definición que tú tienes como un verdadero cataclismo? Y no quiero que el amable oyente tome esto como una cuestión de miedo, como una cuestión así de temor. No. Si lo estamos hablando como una cosa natural, William, ¿cómo entonces tú, después de estos incidentes, podríamos decir incipientes de un cataclismo, cómo tú tipificas un cataclismo real y verdadero como el que en todo caso se vaticina, se está mencionando desde hace mucho tiempo? bueno, es una pregunta de suyo muy importante. Un cataclismo es un acontecimiento geológico de gran magnitud que viene a hacer cambios estructurales en el planeta. El desprendimiento de una parte del planeta. Y
como consecuencia el nacimiento de una nueva luna. Pero ese desprendimiento, ya nos podemos imaginar el gran hoyo, por decirlo así, el gran barranco, gran profundidad que va a quedar después del desprendimiento de una parte de nuestro planeta. Las aguas, todo tiende a buscar su nivel. Y va a ser una catástrofe que no podemos ni siquiera describir, pero más o menos se sabe que es el arrastre de una parte del planeta para formar una nueva luna. Pero tú tocaste un punto muy grande y fundamental, que son las consecuencias o los efectos que va a producir ese gran acontecimiento. Va a quedar una parte, por supuesto, de la humanidad y del planeta, que va a seguir la vida en este planeta. Pero tiene que modificar también la estructura social. Tú mencionabas las cuestiones de las favelas y todo eso en el Brasil, unas pobrezas terribles, que es la gran diferencia y que es el talón de Aquiles del sistema económico político imperante en el mundo. Afirmativo. Porque no hay igualdad, no solo en la parte financiera, sino también en el derecho, en las normas de tipo social. No hay igualdad. El que tiene dinero lo puede hacer todo, el que no tiene se hunde en las cárceles. Hay una injusticia terrible en el planeta. Y es lógico que la gran mayoría de seres humanos estamos pasando trabajos para conseguir el dinerito y el sostén de la familia. Ya no hay fuentes de trabajo, ya no hay buena paga, en fin, hay cantidad de cosas. Y esas son las consecuencias de esa magnitud de millones que están gastando en los estadios en Brasil, cuando las favelas hay miles de brasileños que no tienen que comer. Y eso va a ser algo que el cataclismo va a traer, la modificación del sistema económico político. ¿Y qué es ese nuevo sistema? Pues un sistema comunal, donde la verdadera igualdad de los seres humanos sea una comidía de todos los días. Algo que venga a dar justicia y paz a las grandes mayorías de los seres humanos. Entonces la consecuencia fundamental de ese cataclismo es el cambio del sistema económico. Hasta el diseño de las ciudades va a ser totalmente distinto de la planificación que tienen las ciudades actuales. Va a ser en forma de estrella, como lo establece el libro de texto de la escuela, el segundo tomo del Código de Amor Universal. Y eso, la humanidad que quede después de ese gran acontecimiento, pues tendrá que diseñarlo en una forma grandiosa, en una forma justa, racional y ecuánime. Esas son las consecuencias de este terrible acontecimiento que muchos quisiéramos que ocurriera el día de mañana, porque no se aguanta la injusticia en este planeta. Pero no, todavía hay mucho trecho que caminar. Efectivamente, William. Y aquí hay una revista muy importante en donde sale pues a colación el asunto de lo que tú mencionabas del sistema. Y dice literalmente: el más lucrativo y ostentoso es el mundial. Porque dice literalmente:
los contribuyentes brasileños son los que pagarán la cuenta de, óigase bien, 14 millardos por la inversión del mundial. Ahí es en donde prácticamente, indudablemente, se da ese tipo de injerencia de tipo espiritual, naturalmente complementada por el espíritu humano, porque recordemos que lo espiritual no puede actuar solo, tiene que manifestarse en el hecho contundente en lo material. Ahí entonces estamos hablando que la antesala del cataclismo ya está en plena acción. Pero lo que tú mencionabas, William, el cataclismo en sí es un hecho que en verdad, de verdad, en lo personal, me sorprende todavía. Lo impactante que indudablemente será. Yo he escuchado muchos comentarios de que se anhela el cataclismo, que ya es hora que venga. Y me voy a atrever a afirmar algo. Tal vez es muy jaladito, pero yo considero que no hay nadie en la faz de la tierra hoy día que esté preparado para ese acontecimiento. Ni aún los que estamos dentro de las filas de la escuela estamos preparados, porque a veces somos quisquillosos, delicados, queremos hacer las cosas muy meticulosamente, o queremos que todo se dé a la perfección. Y cuando vemos las consecuencias de un cataclismo, las penurias que indudablemente se van a dar, ¿cómo va a quedar realmente nuestro planeta? Imagino hipotéticamente un ejemplo de quedar uno con las dos piernas fracturadas, si es que bien le va a uno que queda, con las costillas fracturadas, con heridas expuestas que en un momento determinado se puedan infectar por no haber medicamentos al alcance. Esto aunado al hecho de ver a los seres queridos desencarnar, y una serie de hechos van a ser traumáticos. Si uno a veces con que se doble el cuello, una mano, está ya prácticamente haciendo un gran alarde, y no digamos cuando de verdad queden las secuelas de un acontecimiento, de un cataclismo de esta especie, va a ser verdaderamente contundente. Pausa y volvemos. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. La vida es una canción, la vida del hombre profano es simple pasión. Eso y mil cosas es vida en nuestro corazón. Pero ninguna es realidad. El sabio nos dice: la vida es la razón.
hace a los hombres ser libres en esta mansión. La vida es del espíritu, una verdad que crea las formas, los mundos y la realidad. Eso es vida y no una ficción. Eso es alma, amor y corazón. La vida es la razón que hace a los hombres ser libres en esta mansión. La vida es del espíritu, una verdad que crea las formas, los mundos y la realidad. No olvide, este es su programa Conócete a ti mismo. El teléfono 22 54 24 38 está a su entera disposición. Va a ser un gusto el poder escuchar su opinión, su punto de vista, porque aquí solo exponemos, no imponemos. Recuerden, hermanos, que la unión hace la fuerza y estamos esperando su participación, que realmente ustedes están, en el fondo, están pidiendo a gritos participar y pueden hacerlo, hermanos. Ustedes tienen madera suficiente, ya saben del tema y esperamos, como digo, su buena contribución con respecto a lo que es el cataclismo. Efectivamente, y entonces mencionaba yo anteriormente, antes de la pausa, que prácticamente la figura que tenemos, o que yo puedo percibir de un cataclismo, es verdaderamente algo contundente, algo que en verdad, moverá los más profundos cimientos del espíritu. Eso es indiscutible, tanto si se queda o no encarnado el espíritu. Hasta cierto punto diría yo que es más fácil que un espíritu desencarne en ese tipo de acontecimientos, porque el que se va a quedar encarnado va a vivir una serie de situaciones. Nada de que vas a tener tu agüita caliente para echarte tu duchazo, que jabones de los más sofisticados, no, que tu agüita limpia, no, inclusive se van a tener que hacer cosas que indudablemente son tremendas, es decir, tomar a lo mejor agua sucia, agua contaminada, y tantas cosas que indudablemente van a quedar, porque es que de verdad no veamos esto como una cuestión de que yo, porque soy estudiante de espiritismo, luz y verdad, yo voy a tenerlo todo porque yo voy a ser privilegiado. No, ahí la ley va a actuar única y exclusivamente dentro del orden natural, y no va a importar que yo estuve muchos años en la escuela y que yo hice esto, yo hice lo otro. No. Si uno en un momento determinado está en el lugar no adecuado, pues ahí definitivamente va a vivir las consecuencias. A eso quiero yo llegar. Las consecuencias como producto del cataclismo. Bueno, ya dijimos algo al respecto. El cambio no solo geológico, sino el cambio estructural del mismo sistema económico político. Pero yo quisiera dar un mensaje a nuestros amables oyentes. El texto de la escuela magnético espiritual de la Comunión Universal es elocuente en este tema que estamos tratando de exponer. Si usted quisiera ahondar en este tema,
Pues le invitamos en primer lugar a visitar las cátedras establecidas en toda la América, Todo el mundo. y en parte de la Europa. Hay un libro que desafortunadamente quedó en el estatus de inédito, que es el Libro Rojo. Algunos hermanos han escrito en torno de ese libro, pero no sé si lo tengan dentro de su biblioteca. Quisiera mandar un mensaje al hermano Bilbao en Argentina, que se dice que tiene algunos libros del texto inéditos de la escuela, del por qué no se llega a editar ya ese Libro Rojo, donde se dice que el maestro fundador de la escuela establece las partes del planeta que se van a ir en ese pedazo de tierra que va a formar la nueva luna. En una oportunidad platiqué con el director general de la escuela, el hermano Juan Donato Trincado, y le dije que quisiéramos que en Guatemala nos dieran los originales para editarlos, incluyendo el Libro Rojo. Pero él temerosamente me dijo: no hermano, todavía no es el momento, pero yo estoy convencido de que ya es el momento. Entonces ese libro inédito, el Libro Rojo, el que lo tenga en su poder, ya es tiempo que lo saque a luz. Ahora, los efectos de ese gran acontecimiento, de ese gran trueno, son muchos y tremendamente grandes. Decíamos que estamos morando el planeta, un planeta de expiación, cuyas características son pagar y cobrar todo lo que hemos hecho y lo que nos han hecho en las miles de reencarnaciones que hemos tenido en nuestro yo espíritu con nuestra alma. Pero la humanidad terrícola ha tenido que pasar 6 días o 6 etapas o eras, no solo geológicamente, sino de la humanidad. Y ya estamos viviendo el 7º día o día último de este planeta. Nuestro planeta está diseñado para X siglos de existencia, y ya estamos en la etapa final, en el 7º día, y es donde esta humanidad, que después de haber sido juzgada espiritualmente, no como lo dicen las religiones que van a resucitar vivos y muertos, etcétera, no, espiritualmente fue juzgada la humanidad y todos los espíritus que conformamos la familia terrícola. Y hay la obligación moral de la humanidad de ese cambio de cosas en el planeta. Pero no lo puede hacer la humanidad por el sistema económico que vivimos. Cuando un millonario va a decir: aquí están mis millones, repártanlo entre los pobres, no lo va a hacer nunca. Eso, William, encaja exactamente con un ejemplo. Cuando a un niño se le está diciendo: no hagas esto, te vas a caer, o te vas a quemar, o te va a pasar algo, y el niño no hace caso, y al final le sucede el hecho. Es decir, sufre un escarmiento, y como consecuencia de eso, una corrección. Ahí quiero ensamblar prácticamente las consecuencias del cataclismo. En base a lo que tú mencionabas, que está prácticamente literalmente en las obras del maestro, cuando dice que el cataclismo va a traer consigo una limpieza.
en la tierra. Va a quitar todo lo que estorbe. Exacto. Y basándonos en la etapa en la cual nos encontramos, pues definitivamente lo primero que va a suceder, parece ser que tenemos una llamada al aire. No. Bien, continuamos entonces. Como primer hecho, como primera consecuencia de ese cataclismo, prácticamente está limpiar la tierra dentro del orden puramente físico y asimismo también dentro del orden puramente espiritual. ¿A qué me refiero con esto? En base a lo estipulado en los libros, en que estamos encarnados por el hecho de haber acatado la ley de amor, pero no solo con acatarla está dado todo, sino se demuestra con hechos. Y aquella persona, aquel espíritu humano que no haya demostrado con hechos que acató la ley de amor, automáticamente en ese cataclismo es transferido a su mundo de afinidad. Es decir, aquel que hizo atrocidades, que hizo daños, va a ser prácticamente llevado a un lugar en donde va a vivir sus consecuencias. Esa es la primera consecuencia de lo que es un cataclismo. Es de justicia y necesidad. Una llamada al aire tenemos. Tenemos una llamada. Bien, tenemos en línea a Frida Ceja desde San Antonio, Texas, con ella con nosotros, así que Frida, estamos al aire, puedes dar tu comentario. Sí, muchas gracias y muy buenos días. Reciban un cordial saludo a todos los que nos escuchan alrededor del mundo y que sabemos que domingo a domingo nos acompañan para compartir estos temas, para analizar y razonar de lo que pasa en nuestros días. Y que ya muchos sabemos y tenemos que ver con esto, con nuestras actitudes, nuestro comportamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Y sí, los efectos es cada ser humano va a asumir el impacto de acuerdo a su conciencia y fortaleza espiritual, pero que a todos nos afectará en mayor o menor grado. Y también aquí, con el mayor de los gustos, nos permitimos trasladar un sincero agradecimiento a nuestro hermano Carlos Pérez por su invaluable aporte para el sostenimiento del programa Conócete a ti mismo. Un abrazo de todos los miembros de Cátedra Regional Guatemalteca y de quienes amamos la causa espiritismo. También esperemos que nuestro hermano William Maldonado ya se encuentre mejor, recuperándose de ese pequeño accidente que tuvo en el hogar. Un abrazo y siempre adelante. Claro, también a los panelistas les enviamos un fuerte abrazo. Ahora mencionaré a las personas que se encuentran escuchándonos por la radio y se conectaron en el chat por Facebook y en TuneIn. Está Emma Lozano de Miami, Florida, Joel Martínez y familia, y saludos a la cátedra de esa región, Tamaulipas. Norma Sagrario desde Ciudad Madero. Le mandamos un fuerte saludo también a esta hermana. Hugo Neftali Álvarez desde la bella Guatemala. Víctor José Atopo desde Caracas, Venezuela, y gracias por su colaboración en la programación y reproducción de los programas. Carlos Quigley desde Miami, Florida. Flora López desde Houston, Texas. Néstor Bautista desde Bogotá, Colombia. Doctora Nancy Freites desde Venezuela. Sandra Patricia Butrago desde Bogotá, Colombia. Rudy Hernández desde Lancaster, Pensilvania. Oxana Fermín. Saludos también a los hermanos de la Cátedra de San Francisco, al hermano Santos Pérez. Raima Betancourt desde Valencia, Venezuela. Antonio Pineda y familia desde Valencia, Venezuela. Hay muchos más que nos están escuchando la programación en este día. También les quiero recordar que no se olviden de sintonizarnos el próximo domingo para escuchar un nuevo tema con los panelistas de Conócete a ti mismo. También enseguida los esperamos en su programación de Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón. No se lo pierdan. Envío un fuerte saludo a todos ustedes y que la sigan pasando bien. Continuamos con la programación y los dejo en la conducción de Fernando Andrino. Adelante. Muchas gracias, Frida, por tus buenos deseos de salir de mi problemita que tuve, pero hubo alguna mala intención en este aspecto.
Muchas gracias, un saludo y un abrazo fraternal. E igualmente a Flori, allá en Houston, los recuerdo amorosamente. Seguimos entonces con el programa, y las consecuencias del cataclismo pues es prácticamente hacer una limpieza de aquel que demostró con hechos que acató la ley, sino de una manera automática, como mencionaba anteriormente, es prácticamente llevado a un mundo afín a él, donde lo que haga no sea escándalo, tal y como lo mencionan los textos de la escuela. Pero también habrá otra modificación dentro del orden natural. Está contemplado, pero es muy realmente jalado, muy de verdad delicado decir cómo realmente va a quedar la forma de la Tierra. Pero de que va a haber modificación, indudablemente va a haber modificación. Y el espíritu que quede encarnado, o los espíritus que queden encarnados, tendrán que adaptarse a esa modificación. Esa es otra consecuencia de ese cataclismo. Hablemos también esa modificación entonces de orden social, que es uno de lo que tú mencionabas, William, por supuesto, que va a provocar prácticamente lo que el maestro menciona en los tomos que prácticamente dejó con un nombre ad hoc, con un nombre que no va a ser ni siquiera modificado en el transcurrir de los tiempos. Me refiero al libro, óigase bien, Código de Amor Universal. Ahí está prácticamente estipulado, en el segundo tomo, literalmente, es que los dos códigos se complementan. Correcto. Como hay Código de Amor 1 y 2. Sí, sí. Ahí está estipulado exactamente, como tú mencionabas, William, de que posterior al cataclismo y a la implantación de la verdadera comuna, como hasta un dibujito hay para los oyentes que tengan ese libro, cómo prácticamente van a estar, sí, e ingenieros, cómo van a estar prácticamente estructurada la ciudad regional. A los 50 kilómetros va a haber otra, a los 25 otra, y así sucesivamente. No como hoy día se está haciendo, es decir, deforestando la naturaleza y haciendo condominios suntuosos en donde solo en dólares se compra. No, va a ser prácticamente algo verdaderamente extraordinario. Esa va a ser entonces la modificación que se va a dar dentro del orden social en cuanto a lo que el maestro nos deja estipulado. Yo quisiera mencionar algo que verdaderamente me llamó mucho la atención en este libro, precisamente en el capítulo primero, cuando habla de la Constitución, por lo que se hace la proclamación de la comuna ley orgánica. Y en la ley fundamental, en el capítulo número 1, dice literalmente, óigase bien, queda proclamada la comuna universal en el mundo tierra para todos sus moradores, dentro de la más estricta justicia, en el trabajo y el usufructo, en los derechos y obligaciones, siendo su ley orgánica el amor mutuo entre todos, como verdaderos hermanos que somos en el Padre. Ahí es donde prácticamente se va a manifestar en todo su esplendor relativo, por supuesto, esa hermandad. Porque yo quisiera mencionar algo muy brevemente, pero hay algo fundamental. Permíteme un segundito. Cuando fue el terremoto acá en Guatemala del 76, que yo me recuerdo, mucha gente estaba en que no le hablo a fulano, en que no le hablo a sultano, en que me caía mal, en que lo otro y lo otro. Pero cuando sucedió ese terremoto, yo tenía como unos 7 años tal vez. Ahorita ya tengo 12, pero bueno, ahí dejémoslo. Multiplicado por cuánto, no te lo digo, William. Entonces, yo recuerdo que habían señoras que en ese momento se platicaron, se volvieron a hablar y se iban a decir cómo está doña fulanita, cómo amaneció, aquí le traigo un poquito de frijoles, o tiene azúcar, le traigo un poquito. Ahí se da ese hecho que el maestro lo fundamenta en el capítulo número 1 de este libro. Es decir, entonces, va a haber un orden social modificado
Y naturalmente eso se va a dar por una modificación en lo más profundo del espíritu humano, del espíritu que queda encarnado y de los que posteriormente van a encarnar, por supuesto. Porque recordemos también que muchos espíritus que hayan acatado la ley de amor y que lo hayan demostrado, no por eso van a quedar encarnados. Puede decir que desencarnen, pero cuando encarnen van indudablemente ya a venir a este nuevo régimen, que no es algo verdaderamente para nosotros fuera de orden, sino que prácticamente contrasta con lo que hoy se vive con el sistema capitalista mercantilista. Sí, pero hay algo tan fundamental, José y Rolando Altán: la modificación del espíritu humano, acatar las normas morales, el conócete a ti mismo y el ama a tu hermano. Ese ama a tu hermano es tan grandioso, tan enorme, que viene a sintetizar todos los mandatos morales que el ser humano y los maestros han tenido en la antigüedad, incluyendo los 10 mandamientos, en el ama a tu hermano. Si no se puede, si no se ama al hermano, ¿será que sea posible la comuna? Y es que yo te hago una pregunta, William. ¿A que no? Cuando se habla amar al hermano, ¿a qué te refieres? No solo en teoría. No solo en ¿Cómo teoría, podrías tú tipificarme el amar a un hermano? Bueno, ese hay que compartir, ¿verdad? Esa es la solidaridad. Ahí está. Eso, todo eso tiene que nacer ya en ese nuevo estado de cosas después del gran trueno. Porque si yo siempre lo he dicho, si nosotros como seres humanos, espíritus encarnados, no nos modificamos moral y espiritualmente, no hay comuna. La comuna no nos la van a regalar, ni la vamos a comprar. La tenemos que ganar, la tenemos que implantar por nuestra convicción de amor hacia los demás. Y a eso se llegó en el juicio de mayoría, que la mayoría acató la ley fundamental o constitución política del universo, que es el amor, pero no en teoría como lo decís, José, sino ponerlo en práctica. Pero desafortunadamente ahorita todavía estamos dentro de la hegemonía del sistema económico imperante. Por eso decía yo, cuando un multimillonario va a decir, aquí están mis millones, repártanlo a los necesitados en África o en las favelas de Brasil, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ninguno lo va a hacer. Ninguno va a querer desprenderse de sus cositas y compartirlas. ¿Por qué? Porque todavía estamos dentro de esa hegemonía del sistema económico, que todos tenemos que defendernos a capa y espada. Pero ya en el sistema comunal, ahí el régimen va a ser distinto, porque es la ley fundamental de amor, que ni siquiera debe estar escrita, sino que tiene que estar dentro, en fruición en los seres humanos, en el espíritu humano. Efectivamente, William, y ya a manera de conclusión por factor tiempo, podríamos decir que de justa necesidad es ese acontecimiento para podernos prácticamente hermanar. Sí, para podernos, así es. De manera amable, radio oyente, ha sido un verdadero gusto el poder estar y llegar hasta sus hogares para poder tratar este tema. Y recalco una vez más, no es nuestro propósito dejarlo con temor, con miedo, inquieto, no, sino es un análisis a la fría luz de la razón, naturalmente a través de nuestro grado de progreso, para que podamos hacer tal vez una minúscula parte de conciencia respecto a cómo podemos ser partícipes de una manera, por supuesto, positiva mientras llega este acontecimiento. Y después de ese acontecimiento veremos la otra cara de la moneda, veremos la otra cara, tenemos una cara diferente a la que vimos después de ese gran cataclismo
Yo la veo y todos la vamos a ver de esta manera. Después de este cataclismo, irradiará luz blanquiazul nuestro mundo transformado. Planeta Tierra y sus lunas, belleza, paz y armonía. Heredad del sempiterno del cosmos universal. Que tengan un buen domingo. Que la paz y el amor de nuestro Padre Elohim sea con todos. Nos una, aunque sea a través del cataclismo. Hasta pronto. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente